La historia del barrio Santa Fe empieza a partir de esta famosa y emblemática estación de trenes. Pero antes de Santa Fe empezó a construirse un barrio, su barrio hermano, el que conocemos como el barrio popular La Favorita. ¿Qué pasaría si te dijera que antes de que existiera la zona de alto impacto, Santa Fe y Bogotá ya eran un epicentro de intercambio cultural? Estamos aquí en el barrio La Favorita, un barrio históricamente popular de la localidad de Los Mártires. Estamos en un punto muy histórico para la historia de la localidad, que es la casa donde vivió uno de los poetas que aparece en el billete de 100.000 actual. Entonces, don Talib, ¿usted nos podría hablar un poco más acerca de ese poeta que reside aquí en este barrio popular y sobre todo un poco sobre la arquitectura del predio donde residió este poeta? Este poeta es muy importante en el siglo XX, que removió los cambios literarios en el país. Y fuera de eso, era un miembro del Partido Comunista de Colombia. También le dieron premio Lenin de la Paz en el siglo pasado. Estamos al frente de la casa de él, en una casa de estilo más francés, muy europeo, donde tenemos mansarda en el último piso, y son 4 pisos muy bien desarrollados con piedra muñeca, piedra de aquí de la sabana de Bogotá, y el maestro vivió toda su vida y creo que murió ahí también. Él era un ícono, un referente de la izquierda colombiana, y vivió aquí en La Favorita muchos años. A él lo perseguían, cada vez que hacían una manifestación en Bogotá, a él lo cogían preso. Primero fue presidente del partido y secretario del Partido Comunista, y a él se le debe una poesía muy bonita que está en el billete de 100.000 de nuestra moneda colombiana. Este es de La Salle, muy importante en el siglo pasado, donde habían carreras técnicas. Y durante 6 años, que era lo que duraba el bachillerato, estuvo aquí el estudiante Virgilio Barco Vargas, que luego fue presidente, y para mí, él era ingeniero. Él fue alcalde de Bogotá, y fuera de eso fue presidente de Colombia en el siglo pasado, dándonos una riqueza arquitectónica para la ciudad muy interesante, como fue el desarrollo de Ciudad Salitre y la avenida 68. Entonces, pero el joven se educó en este colegio, el Colegio Central de La Salle. Todos sabemos que un barrio muy famoso y popular, colindante a la estación de la Sabana, es el barrio La Favorita, pero nosotros queremos conocer de dónde nace el mismo barrio. Hay que hacer muy buena investigación, pero lo que yo sé es que Los Mártires es un territorio de acogida. Aquí llega gente de toda parte del mundo, y el siglo pasado y antepasado llegaron aquí por esa estación. En esa estación de trenes que se desarrolló más de 50 años, muy bien, llegaba la gente acá. Aquí era donde llegaba toda la gente que venía de la costa. Entre esos tenemos el Gabriel García Márquez, que llegó a esta estación para irse a estudiar a Zipaquirá. Pero los que llegaban acá necesitaban un sitio donde pasar la noche, donde vivir para poder organizarse, seguir su viaje o cómo conocer la ciudad. Y aquí, en se desarrollan una serie de hoteles y pensiones. Las pensiones fueron muy importantes en Bogotá alrededor de la estación de la Sabana. La riqueza en diseño de construcción, tanto de hoteles como pensiones y lo que ustedes llaman ahora
los moteles, todo esto se desarrolla es porque en el siglo pasado aquí llega la gente. Los ropavejeros que se desarrollaron en este sector también se basan en la estación de la Sabana. ¿Por qué? Porque la gente que llegaba aquí no sabía cómo era Bogotá, cómo se conoce Bogotá, y el frío tan tenaz que había acá. Entonces había personas que le vendían su ropa, mientras tanto un abrigo, una cobija o una ruana. Yo hablo mucha carreta, Sí. ¿se da cuenta? Chévere. No sé. Hasta donde yo sé y pude indagar, a investigar por cuenta propia, el barrio La Favorita, digamos, recibe ese nombre es por la cantidad de hoteles y hostales de paso que se ofertaban a los que llegaban aquí a la estación y no tenían dónde hospedarse. Entonces el barrio adapta ese nombre y se convierte en La Favorita. Pero usted mencionaba algo muy esencial sobre La Favorita, ese nombre La Favorita, Pues, que era como una especie de musa. La favorita, ¿a quién llamamos? A un amante, a un gran amor. Uno puede escoger la favorita, ya hasta es poético el nombre, la favorita, porque se habla de hasta de una persona, pero uno tiene su casa favorita, tiene también su playa favorita, tiene una, pero aquí se refiere más, creo que era a una persona, y esencialmente una mujer. Debió ser muy atractiva, con unos valores muy interesantes para que le dieran hasta el nombre al barrio, La Favorita. Interesante porque entramos a esa materia de filosofía, las musas. Estamos aquí porque hay un edificio que contrasta con la historia de la localidad y específicamente con este punto o este epicentro de ferrocarriles nacionales, que también hace un contraste en la historia del barrio Santorini. Estamos en el edificio Manuel Peraza, donde don Netali nos va a contextualizar un poco sobre este predio. La localización más importante de la ciudad en el siglo pasado era construir y poder vivir en la Avenida Jiménez. Ha cambiado muchos nombres, Avenida Colón, Avenida Gonzalo Jiménez de Quesada, porque es el camino más importante que nos lleva hacia Fontibón, y de Fontibón nos lleva a Honda, donde se traía toda la mercancía para Bogotá, para Santa Fe de Bogotá, que quedaba en el oriente de acá. Y este edificio, Peraza, al localizarse en tan buen sitio al frente era un hotel, y fue el primero que desarrolló los ascensores aquí en Colombia, en Bogotá. Fue el primero, por cosas de tiempo fue el primero. Exacto. Pero muy importante es por su localidad, localizarse en la localidad de Los Mártires y al frente de la estación de la Sabana, porque aquí se recibe la gente que viene de todo el mundo, de todo el país, viene aquí a este sector, que era donde venían a vivir o a estudiar o a hacer intercambio de comercio. Es en este sector que es la estación de la Sabana. Así un recuerdo que su merced se le venga a la cabeza en este lugar, así algo loco que haya pasado. Uy, marica, se cayeron. Lo importante, ocurren estas cosas que acaban de ocurrir, ¿sí? Y una de las cosas, yo soy también muy callejero, mi ciudad la quiero mucho, y yo venía de estos sectores. Ese edificio, como dije, era un hotel, después alguien lo compró últimamente y lo convirtió en un comercio. Hay locales en todo, se volvió, para mí no me gustó el cambio. Es duro esos cambios, pero es parte de mantener el edificio un uso útil. Hay que tener utilidad, todos los viejitos tenemos que ser útiles. Eso es parte de eso. Allá queda arriba la avenida Caracas, aquí abajo queda la carrera 30 o avenida Ciudad de Quito. Y del occidente vienen los ferrocarriles y hacen esta curva y entran aquí a la localidad de Los Mártires. Esta curva siempre ha existido, que es la línea del ferrocarril. Llega acá. Aquí también habrá otra línea de ferrocarril de la avenida de la Caracas, de la estación del norte. Y estamos ahorita en el Parque Plaza España o Parque Cervantes, y hay unos sitios, aquí se desarrolla, es una plaza emblemática del desarrollo del comercio en todo el país. Aquí se desarrollaron muchas empresas del país en este espacio, y es la plaza más grande que había en el siglo pasado en este sector, más grande que la Plaza de Bolívar. Esta plaza antes funcionaba donde llegaban todos los comerciantes a dejar sus mercancías para luego distribuirlas a diferentes puntos, porque en aquel entonces, antes de 1930, no existían
Palo Quemado, Nicolás Bastos todavía. Aquí nació el concepto de Palo Quemado, nació acá, porque aquí en esta tanto Palo Quemado como la Abastos, la central de Abastos de Bogotá, nacieron en esta plaza precisamente. Es el comercio que se desarrolla de grandes dimensiones y ya el espacio no da abasto y el gobierno decide dar su espacio para los minoristas y un espacio para los mayoristas, que aquí era donde se concentraban todos. Entonces, alrededor de los años 50-80 deciden pasar todo el comercio de alimentos hacia las afueras de la ciudad. Pero se mantienen, se siguen manteniendo, todos esos comercios se siguen manteniendo porque su esencia como comercio real, tanto de importar como de exportar, se desarrolla aquí todavía. Aquí en la calle 10 y en la calle 11 hay una cantidad de negocios del siglo pasado que se mantienen constante, y a eso se le añaden los ferreteros, que son importantísimos para el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo de las construcciones y también con el desarrollo de los automóviles. Todo se desarrolla en este sector. Por la estación de la Sabana, aquí, como hemos visto, hay unos edificios que son muy emblemáticos, industriales, que son los molinos esencialmente del trigo. Y aquí se procesó todo hasta llegar como a este edificio que era la fábrica de pastas El Gallo. También habían otras pero fueron desapareciendo con el tiempo, pero afortunadamente se conserva esta fachada de una de las mejores industrias que tuvo y ha desarrollado Bogotá. En Bogotá no hay un barrio sin 2 o 3 panaderías. Aquí se hacen los mejores panes de Colombia, de lo que yo he descubierto, ¿no? Seguimos aquí en el sector de Plaza España, Voto Nacional. Usted dice que en la Bogotá antigua, Bogotá moderna, habían una serie de calles o avenidas arterias que eran muy importantes, que entran hoy en contraste como a esa importancia que nosotros le damos los bogotanos a la carrera séptima y a la carrera décima, pero más allá de esas existían otras que eran como más fundamentales para la época. Sí, las decisiones administrativas de nuestros gobernantes han enriquecido el paisaje, y las tomas de decisiones, pongamos el desarrollo de la carrera séptima que lleva al centro hacia el norte, ¿sí? Todos queremos irnos para el norte, y es porque supuestamente allá hay una riqueza mejor que el sur. Merced comentaba sobre algunos lugares emblemáticos, sobre algunas calles acá, ¿cómo uno las podía trazar? Listo, miren, aquí tenemos el mejor referente que nosotros tenemos de la fundación de Bogotá, es la Plaza de Bolívar. Es este cuadrito que está acá, esa es la Plaza de Bolívar, y eso está dentro de una retícula. La retícula está formada por calles y por carreras o por calles, pero se forma un cuadrado, es la retícula, y así se desarrolló la ciudad, traía el concepto de los españoles, así se formó. Esto, acordemos que esto era todo, es un pantano, toda la sabana de Bogotá. Entonces esto se va creciendo. Aquí encontramos el primer río, que es el río Picachao, el río San Francisco, que se une con el río San Agustín. Se encuentra por acá, ¿sí se dan cuenta? Ese es el recorrido. Pero entonces la retícula exige el paralelismo y se desarrolla la ciudad así, paralelas. Bogotá tiene la carrera séptima, que va del sur a norte, y la calle 10, las más importantes para mí, que es la calle 10, que va de oriente a occidente, y ahí donde se desarrolla aquí la Plaza de Bolívar, aquí el Capitolio, y más arriba quedaba el Palacio San Carlos, que era la sede presidencial, que ahora queda acá, que es el Palacio de Nariño. Pero esto sigue, está el Teatro Colón en este sector, está también la sede de varias universidades sobre la calle 10, y hasta llegar a la iglesia emblemática del barrio. Okay. Y hacia abajo encontramos la avenida décima,
se da cuenta que es la más amplia, en el plano se nota que es la más amplia, porque esa la desarrolló un arquitecto europeo, Le Corbusier, para la reforma entonces se nota para la modernidad de Bogotá, ahí, y atraviesa nuestras calles. Y ahí se desarrollan los mayores edificios en altura, se van desarrollando en ese sector el siglo pasado. Bajamos y llegamos aquí a la avenida Caracas. La avenida Caracas era un ramal larguísimo hacia el norte, donde era la estación del norte de Bogotá, una estación del ferrocarriles, que aquí se unía con la estación de la Sabana. Les tocó que prolongarla, por lo que le digo del desarrollo de la retícula, y aquí rompen un edificio emblemático que es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que todavía está ahí medio edificio, y va a ser un centro cultural en este momento, en el 2026 va a ser un centro cultural, y todo se desarrolla un parque emblemático que es el Parque de los Mártires, donde hay un obelisco por la cantidad de muertos que se hicieron en la independencia, se hace en homenaje a ellos. Y también está una basílica que es la iglesia del voto. Se dice que es la iglesia del voto porque un presidente hizo el voto al Sagrado Corazón de Jesús para que la paz existiera aquí en Colombia. Y ahí está, en la misma calle 10. Más abajo llegamos aquí al Hospital San José. Ya para terminar, Diga. una anécdota que le traiga la Plaza España, así, Uy, de las más fuertes que tenga. la más fuerte era, yo tenía 5 o 6 años, Sí. mi mamá hacía mercado acá y me puso a cuidar unos bultos de papá, mientras que ella hacía mercado, y de pronto alguien se quiso robar el bulto de papa y yo estaba encima del bulto de papa. Entonces fue tenaz, porque el grito que pegué y toda la advertencia de que se estaban robando la papa, pero yo iba encima del bulto de papa, el señor me iba a llevar con la papa. Ese fue una cosa tenaz. Eso ocurrió hace más de 60 años aquí. Ok, es un tema personal, digamos, así un tema histórico relevante que haya pasado acá que recuerde. Aquí histórico, Histórico, así que haya marcado de pronto la historia de la localidad, del barrio. los niños en la calle que los llamaban gamines. Sí. Y el abandono de los niños siempre ha existido en el desarrollo de la humanidad, porque mantener un ser humano es muy costoso. Entonces hay familias que los botan a la calle, y aquí se desarrolló una edificación especial para recoger los niños, que está aquí en el costado noroccidente, que es el colegio de huérfanos. Y hay una iglesia muy bonita que también se desarrolla ahí, que es la iglesia de Nuestra Señora de los Huérfanos. Entonces eso me parece, pero aquí también hubo elementos muy cuando el Bogotazo, aquí se salvó mucha gente porque se vinieron a esconder en estos sectores del comercio. Para mí el comercio también es fantástico, que se ha desarrollado acá, y todavía permanecen familias con sus elementos comerciantes del siglo pasado. Eso es parte muy enriquecedor aquí de la localidad de Los Mártires.